Emilio jamás empleó un flash, ni jamás tuvo luz artificial. A ver, mi mamá era sobrina de Emilio. Ellos son naturales de La Ceja, Antioquia, pero se vinieron a vivir a Sonsón a principios de 1900. Se radicaron en Sonsón por sugerencia de Monseñor Tiberio de J. Salazar y Herrera, que habló con mi bisabuelo y le dijo que se viniera con ellos para Sonsón, que Sonsón era una tierra muy próspera, como realmente fue para ellos. A ver, según nos contó él en una época, porque él había temas que no tocaba por ningún aspecto en especial, pero no le importaba tocar como temas así. Supimos que él estudió en Sonsón, porque llegó muy pequeñito, llegaría de 1 o 2 años a Sonsón, hizo sus estudios pertinentes y luego se vinculó a trabajar con don Benigno A. Gutiérrez, quien tenía en ese momento una fotografía, y no sé si con la fotografía el señor también alternaba con un almacén. Allí aprendió Emilio la fotografía, ya luego se independizó. Me imagino que este señor Benigno A. Gutiérrez, que fue una persona muy querida también para Sonsón, le dijo: hombre, independícese tranquilo, habrá su fotografía. Entonces abrió la fotografía en su casa y habitación, y la cual llamó Fotografía Venus. Eso ya fue para los años 18-20, 1918-1920, que Emilio abrió la fotografía, comenzó un auge impresionante. Eh, Emilio era un artista, dicho por el maestro Pablo Guerrero, que admiró mucho su obra. Lo que aprendió con don Benigno A. Gutiérrez, él lo perfeccionó porque en los años le van dando a uno una experiencia, adquiere una maestría y un dominio del arte, que Pablo Guerrero me decía a mí que es la foto que hay en la casa de los abuelos de Emilio. Él me la amplió a mí para ponerla allá y me dijo: esto de don Emilio Pérez es único. Esta manera de él manejar la cámara no la maneja cualquiera. La casa de él era en la carrera séptima. En la carrera séptima, entre la calle 8
y calle 9, ahí iniciando en la bajada hacia la Cañada, a mano derecha. A la entrada de la casa tenía una serie de cuadros donde él marcó como la publicidad de él, y eran fotografías, unas a color, otras en blanco y negro, de matrimonios, de grupos familiares, etcétera. Y entonces la gente miraba a la entrada, eran unos 20 cuadros más o menos, enmarcados, y cada cuadro podía tener 10 fotografías diferentes. Entonces la gente, me imagino que miraba y se inclinaba por determinado tamaño o determinada pose que quisiera tener para la fotografía. Emilio, a pesar de ser un hombre tan organizado en toda su vida, nunca tuvo un archivo, no había en ese momento manera de clasificar las fotografías, ni tanta técnica moderna que hay hoy en día, pero él sabía dónde estaba la foto. Entonces una persona iba y le decía: don Emilio, vea, usted me tomó una foto en 1940, y esta persona le estaba hablando, digamos, en el 50, y fue una foto de esta y de esta manera. Emilio le decía: vuelve en 3 días, a ver si la encontré. Y efectivamente, en 3 días iba la persona, y en el 90% de las veces, Emilio tenía la fotografía de la persona y le decía: es esta, esta es, hijo, bueno, necesita una o dos, ¿cuántas necesita? Y Emilio volvía e imprimía nuevamente la fotografía. En unas fotos que él le tomaba a algunas señoras encima de una consola con un ramo de flores, de matrimonios, de fotos que él hacía cuando de pronto salía, pues dígame usted, a esta parte que se llama el Zacatín, a los lados de la gruta, al río arriba. En ese momento pues no era una cosa de tanto turismo, y entonces él tomaba muchas fotos, no tenía tanto talento para manejar eso. Entonces eso es lo que él tiene de tanto paisaje y de tanta historia de Sonsón. Ya la parte de las personas sí iban directamente allá a la fotografía, a la casa de él. Habían 2 tipos que él manejaba en la fotografía: el de cuerpo entero, llamémoslo así, sea la persona de pies o sea un grupo familiar, unas personas de pies, otras sentadas, o lo que se llamaba viñeta en ese momento, que era únicamente como de la cintura para arriba, y él a la persona, después de que le tomaba la fotografía, le preguntaba que si la quería iluminada, y él se encargaba con unos pinceles y unas tintas que le llegaban de Medellín de hacerle al retoque perfecto a la vestimenta, a la cara de la persona, y quedaba lo que hoy podríamos llamar la fotografía a color. Pero Emilio la trabajó hasta el último día de que pudo hacerlo, con pinceles y unas tintas especiales que le llegaban de acá de Medellín, junto con los pedidos que él trabajaba, que eran de la Kodak. Él tenía un convenio con la Kodak en Medellín. Yo le hice muchas veces el, el envío de la mercancía. AFA, creo que era otra marca, se le mandaba, y él trabajaba con estas 2 marcas.
tenía una cortina. Entonces la fotografía, usted entraba, subía el zaguán y al fondo quedaba el despacho de él, llamémoslo así, que era una chambrana, pues con puertas, todo, ahí atendía al público. Contigo a ese lado del despacho de él, quedaba la parte donde él tomaba las fotografías. Entonces, para ciertas fotografías corría un telón negro, para otras no lo corría, pero lo corría hasta cierto punto que le diera luz que entrara desde el patio. Ya en los últimos días, Emilio, ya había una innovación de la fotografía a color, ya habían otros 2 o 3 fotógrafos en Sonsón muy respetables también. Entonces la gente, uno se daba cuenta que preferían a Emilio por lo fino del papel, por lo artista que era para hacer el conjunto de la primera comunión de un niño, de una niña. Esto empezaba a las 8 de la mañana y si el día estaba muy bueno, se terminaba tipo 4 de la tarde, hora en la cual ya él no tomaba ninguna foto. Emilio trabajaba a diario en la fotografía. Emilio jamás empleó un flash, ni jamás tuvo luz artificial. Un día lluvioso, un día que estuviera lloviendo, Emilio no le tomaba una foto a nadie absolutamente, porque para él la luz era la del día, la luz del día. Para revelar era exactamente igual. En el cuarto oscuro, que llamábamos, donde él revelaba, él se metía allá, trataba el negativo con los químicos y las cosas que fueran necesarias, salía hasta la puerta de la fotografía como tal, hacía un ademán de coger la luz del sol, se volvía a entrar para el cuarto oscuro y allá ya sí terminaba la fotografía en sí. Emilio nunca en la vida utilizó la luz artificial. Supremamente exigente y tan supremamente pulido para esas cosas, tan artista. Eso era una tarea de media hora. A un grupo familiar en Sonsón hubo un médico, el doctor José J. Villegas. Tuvo como, creo que 12 hijos o 14. Y cada que nacía un niño, entonces cuando ya estaba grandecito, doña Laura, la señora, mandaba llamar a Emilio para que le tomara un grupo familiar en la casa, que es ahí al frente del teatro, del Teatro de Sonsón. Y Emilio se podía demorar más de media hora cuadrando todo este montón de muchachitos, cuadrando a doña Laura, cuadrando al doctor, cuadrando al otro, y esto era un retoque y una cosa impresionante. Él era perfeccionista para todo. Lo que me llama a mí la atención y siempre me he admirado era grabarse, por ejemplo, en una señora. Emilio se grababa como el vestido que llevaba, cómo eran las flores, cómo eran las hojas, qué moño llevaba en la cabeza, todo, y eso quedaba perfecto.
Y ya entrado en unos años, unos 75 años, ya comenzó a decaer la fotografía en él, pues en su espíritu, en su estado de ánimo, y nunca tuvo en sus manos una máquina a color, una máquina para tratar de revelar a color. Todo fue iluminado o en blanco. La cámara alemana, que es una cámara gigantesca que hay allá en la fotografía Venus, era la cámara donde Emilio tomaba grandes fotografías y él se metía debajo de un trapo negro. Esa cámara fue traída de Alemania. Él nunca salió del país y poco visitó a Medellín. Él no salió de Sonsón, sino a lo estrictamente necesario. Llámese comprar mercancía para la fotografía o alguna cuestión de urgencia de familia. De lo contrario, no se movió de ahí. Él tomó una última foto, pero no supe a quién, no recuerdo a quién en este momento, tipo 1 de la tarde, un domingo, y se sintió maluco, enfermoso después de almuerzo, lo llevamos al hospital, ahí dijeron que parecía que fuera algo muy grave, que lo mejor era que trasladáramos a Medellín a Emilio, nos vinimos, lo dejamos 8 días en Sonsón, sí vieron que era urgente, que se le hiciera un tratamiento acá en Medellín, y estuvo en Medellín un mes, el mes de julio, parte del mes de julio, y muere en Sonsón después de haber llegado como a los 20 días, en agosto. Celia Ramos tuvo para mí ese personaje inolvidable, admirable en todos los aspectos. Entonces, con la señorita Celia Ramos, cuando muere Emilio, me dice que qué pensamos hacer con la fotografía de Emilio. Yo me imaginé que me preguntaba qué pensábamos hacer con la casa donde Emilio había muerto y todo. Yo le contesté pues, que no, que ya que estaban mis 2 tías abuelas, Esther y Leonor, las cuales irían a morir ahí. Me dijo, no, yo no me refiero al inmueble en sí, es el archivo de Sonsón el que ustedes tienen en sus manos. Es la vida de Sonsón desde que él comenzó hasta el día que murió. Yo tengo una idea para que usted la analice con las personas de su familia. Y le dije, dígame señorita, ¿qué quiere? Y me dijo, que la memoria de don Emilio se perpetúe por siempre, que la historia de Sonsón quede grabada y plasmada en las fotografías. Como yo vi que era una idea tan maravillosa de una mujer tan cívica, tan visionaria, tan especial conmigo, que fue una mujer excepcional, me dirigí inmediatamente donde sus 2 hermanas, les hice el comentario que la Sociedad de Mejoras Públicas, en cabeza de la señorita Celia, querían que la memoria de Emilio se perpetuara, que no pasara a manos nuestras únicamente, los unos con una cámara, los otros con otra, el otro con un recuerdo de que no, que todo lo que fuera la fotografía se le iba a abrir un salón, les expliqué bien en qué consistía, las dos accedieron, agradecieron mucho el detalle de la Sociedad de Mejoras Públicas, pero sobre todo por tratarse de la señorita Celia, dijeron que inmediatamente, por medio del maestro Pablo Jaramillo, pusieron la placa a la entrada de la fotografía donde decía que era una donación de la familia Pérez López
y de la familia Cardona Martínez, a la que yo correspondo. Entonces, gracias a la visión de la señorita Celia Ramos y a que yo trabajé con ella como miembro de la Junta, como miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas y mi cargo era jefe de inventarios, se abrió la sala Ortografía Venus, Emilio Pérez López. Estamos unidos por la cultura.